Hay un préstamo aproximadamente de 1 millón y pico al fideicomiso. ¿Para qué? Y además él dice un préstamo que no sabemos bien cuáles son las firmas. La pregunta ahí también es si estos préstamos no se consideran créditos vinculados. Y para explicarle, para hacer un poco de memoria con la ciudadanía, cuando la crisis del sistema financiero en el Ecuador, ¿qué fue lo más grave? Lo que dijimos que había sido una de las causas de la crisis del sistema financiero. Precisamente que quién era el accionista o los accionistas del banco se prestaban desde el banco hacia sus propias empresas o empresas que a nombre de terceros tenían sus propios intereses en juego. Entonces, desde ahí en adelante, los créditos vinculados no solamente son un problema para la regulación del sistema financiero, sino que también son un delito, están prohibidos y están sancionados. La pregunta aquí es si no hay una vinculación cuando el accionista mayoritario de COFIEC, que es el fideicomiso No Más Impunidad, es a la vez el que garantiza el crédito de COFIEC, en el caso de DUSAC, o es el que se presta el dinero en el caso de este crédito de más de $1 millón del que habla el superintendente de bancos. Y casi como para poner la cereza sobre el pastel, el presidente de la República envía la semana pasada a la Asamblea una carta en la que dice que la Asamblea está abusando de la fiscalización. Sí, eso, María Paula, si tuviéramos unas semanas más, parecería una inocentada, ¿no? Sí, si es que esto en un par de semanas más y decimos, no, es una inocentada de la palabra es porque abusando de la fiscalización. Del rol de fiscalización, todo porque pareciera que Fernando Alvarado ha sido, pues, recibió un oficio de un asambleísta pidiéndole información sobre cuánto ha gastado el Estado en sus cadenas. Entonces, y además con una cosa que es alarmante en esa carta, que ya desde el asunto de la carta, que la Asamblea abusa de la fiscalización, que en verdad parece inocentada. Pero más allá de eso, el presidente en la carta pone dos ejemplos que a mí me preocupan especialmente. Porque si un asambleísta pregunta algo que no corresponde, pues simplemente el preguntado le debe decir, eso no corresponde, eso no es información pública, eso no le contesto y punto. No por eso el derecho de acceder a la información es un problema. Así es. Pero el presidente pone dos ejemplos que son alarmantes, porque él dice, a nombre de la fiscalización han tratado de averiguar cosas que tienen relación con el sigilo bancario. Y recordemos que el tema del sigilo bancario fue el primer pretexto que se trató de poner a este tema. Así es, Fernando Cordero lo dijo. Nadie intentaba averiguar cuál es el saldo en la cuenta de un funcionario, nadie intentaba averiguar cuáles son sus transacciones personales, que eso es lo que protege el sigilo bancario. Pero evidentemente que tenemos derecho, no los asambleístas, los ecuatorianos, a saber sobre las auditorías, sobre la salud del sistema financiero, sobre cómo se gestiona un fideicomiso que administra bienes públicos, empresas que han sido incautadas y que están administradas por el Estado. Y no solamente eso, sino que es otra fresa, María Paula, es la cabeza, entre comillas, la cabeza trofeo de una disque lucha anticorrupción del gobierno, porque eso es lo único que tiene. Mira cómo yo persigo, mira todo este fideicomiso, le hemos incautado las empresas a los Isaías porque ellos representan la banca corrupta, frase, que hoy el pueblo tiene derecho a saber, a ver, ¿usted qué ha hecho con ese dinero? ¿Dónde están las empresas incautadas? Y quiero saber por qué se han prestado plata entre sí. Eso es todo. Para el presidente Correa eso se llama abusar, querer saber demasiado. Y es irónico porque precisamente el fideicomiso es el resultado de la tragedia del Ecuador por haberse comportado los administradores de forma que ahora parece muy similar a cómo se está administrando en manos del Estado esa misma institución. Pero el presidente pone ese como un ejemplo en su carta en la que le acusa a la Asamblea de abusar de la fiscalización. Y el otro ejemplo en su carta es que dice, y además quieren saber cosas sobre niñas, niños y adolescentes. Y estoy segura que en este caso el presidente se refiere a las averiguaciones que varios asambleístas hemos hecho, no sobre niños, niñas y adolescentes ni para volver a victimizarlos, sino respecto de cómo está actuando el Estado para sancionar un caso que ha sido muy sonado, en donde se está investigando a un ciudadano ecuatoriano por la presunta violación de una niña que hoy a su vez es madre. Y entonces en este caso no estamos averiguando ni la identidad de la niña, no estamos tratando de sobreexponerla, estamos simplemente averiguando cuál es el comportamiento del Estado frente a ese caso
que por ser un caso que tiene las connotaciones que todos sabemos que tiene, se convierte en un ejemplo de si el Estado persigue o no persigue ese tipo de delitos. Entonces, tanto así, María Paula, que nosotros es decidor que el presidente utilice esos dos ejemplos para decirnos que molesta el pedido de información. Es que le molesta y creo que al final del día, como cuida tanto su imagen y le importa tanto vender su imagen como lo que él mismo dice, yo soy el camino, yo soy pues la salida, etcétera, etcétera, le preocupa porque esto deja ver realidades que ya no se pueden tapar. A raíz del caso del ciudadano padre del ministro Glass, que ha sido recién, la justicia tiembla y comienza a mover las cosas, casualmente nosotros que estamos pendientes del comportamiento de la justicia porque son empleados públicos, es decir, son nuestros servidores, es decir, nos deben de rendir cuentas de lo que hacen, hemos encontrado casos impresionantes, lo que vamos a sacar una serie de investigación especial la próxima semana, de cómo personas vinculadas al Estado en cualquiera de sus fases, acusadas por lo mismo, recién a partir de lo que pasó con el señor Glass, acusado de supuesta violación, han comenzado a moverse los jueces y los fiscales. Casos que llevan 1 año, año y medio aquí en Guayaquil. Es impresionante. Y por eso es alarmante que el presidente utilice esos como los ejemplos del abuso de la fiscalización, de lo que pondría en juego la gobernabilidad del país, la gobernabilidad, por responder información, la gobernabilidad, cuántos funcionarios hay en cada ministerio. Se puede destinar perfectamente el tiempo, no sé si total o parcial, de uno de esos funcionarios a transparentar la información, con un dato adicional que yo creo que es fundamental también transmitirlo a la ciudadanía. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice que cualquier ciudadano que nos escucha, no yo mientras sea asambleísta, ni ninguno de los miembros de la Asamblea. No es un privilegio de los asambleístas el hacer una solicitud de información. Es un derecho de cualquier ciudadano y el plazo que tienen los ministros para entregarle a cualquier ciudadano información pública es exactamente el mismo plazo que tienen para entregarnos a los asambleístas. Y la información que podemos pedir los asambleístas es exactamente la misma información que cualquier ciudadano ecuatoriano puede pedir según la Ley Orgánica de Transparencia. Cuando el presidente dice, esto es un exceso de los asambleístas, pues me imagino que al pobre ciudadano que presente a un ministerio un pedido de información, ni hablar. Si para los asambleístas es un abuso y solamente se responderán las cartas de pedido del presidente Cordero, imagínese usted para el ciudadano que le diga yo quiero una copia de un contrato público, yo quiero una copia de un presupuesto, porque es el derecho de cualquier ecuatoriano saberlo. Entonces me imagino que no solamente es una discusión sobre para qué sirve la Asamblea. Esta carta plantea un debate sobre el fondo de la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue uno de los orgullos del Ecuador ya hace un par de gobiernos, cuando la aprobamos entre los primeros países en América Latina para transparentar la información pública. Creo que terminan conectándose todos estos casos, que el caso de USAC se convierte en la punta del ovillo de la gestión del fideicomiso, de la supervisión al sistema financiero o en particular a esta institución del sistema financiero. Yo me pregunto si no habría sido ya un asunto tratado por toda la prensa, por la Asamblea, por el propio presidente, si otro banco, si otra institución del sistema financiero tuviera este tipo de problemas con ese porcentaje de su cartera, o si se encontrara que a sus propios accionistas, a las empresas en donde los accionistas del banco también son accionistas o son los administradores, se garantizan entre ellas y se dan préstamos entre ellas. Esto habría sido motivo de los más grandes titulares, de varias sabatinas, de cadenas de televisión. Entonces, así es, si las cosas fueran al revés, obvio, porque eso siempre lo decimos, si las cosas fueran al revés, pero sí, hay cosas, pues, María Paula, que bueno, que me imagino que las sabes, que no se pueden comprobar y se dicen. Sin embargo, una de las cosas que sí podemos estar pendientes es de la reacción y el comportamiento de todo el sector justicia y entre ese sector el comportamiento del Ministerio Público. Carlos Chiriboga ha dicho con mucha cautela, con muchísima cautela, en primer lugar que iba a verificar o que iba a estar pendiente de lo que diera como resultado la disque investigación que va a hacer Silvia Salgado a través de la Comisión de Fiscalización. Por otro lado, hace muy pocos días me parece haberlo oído que dice que ha dado la orden, la disposición de que se abra una indagación. Llevamos semanas con esto y vamos a seguir con semanas y con meses porque esto trae más cola porque es como una larga cadena, ¿no? Lo uno genera otra cosa.
según tu opinión, ¿cuál debería ser la postura de la Contraloría General del Estado, del Ministerio Público y de la Comisión de Fiscalización? Aquí no debemos olvidarnos que cada una de esas instituciones tiene una tarea distinta. La Asamblea, aún en el mejor de los casos, en el caso en que la Asamblea decidiera fiscalizar, no abusar de la fiscalización, simplemente hacer su trabajo, esa es una fiscalización política. Política, así es. Política. La Contraloría lo que hace es revisar y pronunciarse sobre cómo se administran los dineros del Estado, de todos los ecuatorianos. Y la Fiscalía tiene que investigar, sin esperar la fiscalización política, sin esperar las opiniones políticas, que pueden ser de sanción, de censura, o que pueden simplemente decidir que aquí no pasó nada, pero eso es político. No significa que si es que la Asamblea no sigue adelante con un juicio político, la Fiscalía entonces no tiene motivos suficientes. No tiene relación lo uno con lo otro. Mientras la Asamblea tiene que decidir la sanción o la censura política de los funcionarios, la Contraloría tiene que decir si se administraron bien o mal los fondos públicos y la Fiscalía tiene que averiguar si es que existió o no existió un delito, una violación concreta a la ley con una sanción penal. Y ninguna de esas cosas están relacionadas entre sí, así que no podemos aceptar que los funcionarios se lancen la pelotita, se distribuyan la responsabilidad. Cada uno tiene una respuesta que darnos a los ciudadanos. Ya. Y la última pregunta para que le quede claro a la gente que nos acompaña es, si todos los involucrados en este supuesto acto tienen algún fuero o algún tratamiento especial, uno, por parte de la Comisión de Fiscalización y por la Fiscalía. Si es que los ciudadanos tienen fuero, eso solamente existe en la justicia, no en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, al contrario, la Asamblea no podría fiscalizar a cualquier ciudadano ecuatoriano, sino a los funcionarios públicos. Entonces, en la Asamblea, los funcionarios pueden y deben ser analizados en su conducta. Podría decir la Asamblea, aquí hay un funcionario que no es susceptible de juicio político, pero como funciona en un sistema de pesos y contrapesos, seguramente habrá un funcionario que debió haber supervisado a ese funcionario, al que sí se le puede preguntar. Y eso sí lo debe de determinar la comisión, eso sí debe de determinar la comisión. Si no te pueden enjuiciar políticamente a ti porque me parece que no eres mucho del todo funcionario público, sí puedo sancionar por omisión a quien tiene que vigilarte. Que tenía que supervisarte, porque en un sistema de pesos y contrapesos. En la democracia se supone que es eso, que hay control sobre todas las instituciones. Claro. Entonces, habrá siempre un último responsable en la institucionalidad del Estado que debió, por acción o por omisión, ser parte o ser responsable, corresponsable de lo que ahí estaba pasando. Y ese es el tema de la responsabilidad política. Y en la Fiscalía son otro tipo de responsabilidades. Y si existe fuero, simplemente, lo que significa para quienes tenemos fuero, yo también soy una funcionaria que tiene fuero. Y eso no significa que no respondemos por nuestros actos. Significa que el juez natural de esos actos es la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo. Así que no hay ningún pretexto para que quienes servimos, somos servidores públicos, no respondamos por las decisiones que hemos tomado sin ofendernos. Si no es un problema que nos pregunten sobre qué decisión hemos tomado, si no tenemos que declararnos ofendidos y resentidos porque nos preguntan. Es parte de nuestro trabajo, es nuestro deber dar explicaciones y eso es lo mínimo que se debe hacer frente a este caso. Muchísimas gracias, María Paula, por dejar en claro algunas de las cuestiones políticas y jurídicas sobre las cuales tienen que comportarse. De ahora en adelante, si por lo menos tienen ganas de seguir siendo fieles a la Constitución, algunos casos que tienen pendientes. Gracias, María Paula Romo, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, buen día.